Buenos días, mi nombre es Gina Alexandra Banguera. El día de hoy les vengo a hablar sobre el transporte de lesionados y lesiones oculares. En este video vamos a ver unas pequeñas demostraciones de cómo vamos a actuar al momento de presenciar o de socorrer a una persona lesionada. También vamos a mirar unas demostraciones de cómo vamos a actuar cuando presenciemos o en su defecto tengamos alguna lesión en nuestra vista. ¿Qué es el traslado de lesionados? Consiste en las técnicas aplicadas para mover a un lesionado en la misma escena del accidente desde su posición original hasta llegar a un lugar seguro, donde posteriormente será atendido y estabilizado para ser llevado a un centro asistencial donde se le van a prestar los cuidados definitivos. Principios de traslado del lesionado. El transporte debe adecuarse a las lesiones o problemas que presente el paciente. Ejemplo, si una persona sufrió un esguince de tobillo, debemos utilizar la técnica de traslados en brazos. En el momento del traslado hay que tener en cuenta que al enfermo accidentado se le debe mover el cuerpo lo menos posible. Se debe minimizar al máximo el riesgo de lastimar al paciente o lastimarse por acciones temerosas o poco seguras. Debemos estar seguros. Debemos hacer que la persona o el paciente que en ese momento está accidentado se sienta seguro de lo que estamos haciendo. Debemos ser muy profesionales cuando vamos a hacer este tipo de traslados a una persona que se encuentre con algún tipo de lesión. Traslado en brazos. Es un método muy práctico para personas no excesivamente pesadas, según la corpulencia del socorrista, que no presenten lesiones graves, ejemplo, un esguince de tobillo. Consiste en coger a la víctima colocando una mano debajo de sus rodillas de manera que sostenga las piernas y la otra alrededor de la espalda sosteniendo el peso del tronco. La víctima puede afianzarse a nosotros pasando sus brazos alrededor del cuello. Hay que tener especial cuidado a la hora de cargar con el peso de la víctima. Ejemplo, si estuviera sentada en el suelo, debemos flexionar las rodillas agachándonos para evitar hacer todo el esfuerzo con los músculos de la espalda, lo que podría proporcionar la aparición de alguna lesión lumbar. Yo la agarro, se ubica aquí, pasa las piernas aquí y yo la transporto. Y se la llevó. Este es uno. Traslado sobre la espalda o a cuestas. Este método tiene las mismas indicaciones que el traslado en brazos, ya que no es necesaria la potencia de los brazos de aquella persona, ya que el peso de la víctima se transmite en parte al tronco del socorrista. Entrelazando las manos es más fácil cargar con el peso de la víctima. Este método no es válido para víctimas inconscientes, ya que se necesita la colaboración de la persona para aferrarse con sus brazos alrededor del cuello. Eso sí sientes. Traslado en muleta o sobre los hombros del socorrista.
Un accidentado que no presente lesiones serias y que puede caminar por sí mismo puede ser ayudado si colocamos uno de sus brazos alrededor de nuestro cuello, pasando nuestro brazo alrededor de su cintura para lograr un soporte adicional. Traslado por arrastre de la víctima. Los métodos de arrastre son muy útiles, especialmente cuando sean personas un poco corpulentas. El socorrista tendría dificultades para cargar por sí solo cuando sea este tipo de víctimas, o bien en lugares cuando sean angostos, de poca altura o difícil acceso. Existen distintas maneras de arrastrar a una víctima. Tenemos por las axilas, por los pies, con una manta o bien atando las muñecas de la víctima con un pañuelo y deslizándolos. O colocándonos a horcajadas de la víctima, con las manos de ésta sobre nuestro cuello. Traslado, método de bombero. Este tipo de traslado es muy útil para desplazar a víctimas inconscientes siempre y cuando el socorrista sea igual de corpulento que la víctima. Tiene además la ventaja para disponer de un brazo libre del socorrista para, por ejemplo, sujetarse a la barandilla de una escalera, apoyarse para guardar el equilibrio, etc. Primero, el socorrista se sitúa frente de la víctima, cogiéndola por las axilas y levantándola hasta ponerla de rodillas. Después, el brazo izquierdo del socorrista pasa alrededor del muslo izquierdo de la víctima, cargando el peso del tronco sobre la espalda del socorrista. Finalmente, el socorrista se levanta, se mantiene en pie y desplaza a la víctima para que su peso quede bien equilibrado sobre los hombros del socorrista. Con un brazo izquierdo sujeta el antebrazo izquierdo de la víctima, quedando un brazo libre. ¿Qué son las lesiones oculares? En general, las lesiones oculares ocurren cuando algo rasguña el ojo, la exposición del ojo a productos químicos, tóxicos o traumatismos graves, que pueden provocar lesiones oculares muy graves en la vista. ¡Ay, me golpeé! ¡Ay, me quemó, que me echaron! ¿Qué fue eso? ¡Ay, me arañé el ojo! ¡Ay, mi ojo! Me coloco parche. El Ay, ojo. va. Abre y cierra el ojo. Abre y cierra. Va a estar bien. Ay.
¿entienden? Mira, vamos a trasladar al centro medio, ¿yo?